que es el tema, ¿no? De la célula. Ahora les voy a compartir pantalla. Como vimos, ¿no? La anterior clase, eh, hablamos, ¿no? De lo que era un poco núcleo, el núcleo celular, como les expliqué. Vamos a hacer un pequeño recordatorio porque los puntos que vamos a avanzar hoy se relacionan, ¿no? Con el anterior. Bueno, habíamos quedado en que la membrana, el núcleo tiene una doble membrana, ¿no? El núcleo celular. Vamos a ir avanzando de lo que un poco más acerca de el núcleo y organelas celulares, ¿no? Bien, habíamos avanzado, ¿no? Acerca de lo que es el núcleo. El núcleo tiene una membrana, una doble membrana. La membrana externa es rugosa porque tiene los polisomas, ¿no? Adheridos en todo lo que es alrededor de la membrana, entonces esto no le da lo que es un aspecto rugoso a la membrana. Y tiene una cara interna, perdón, que es completamente lisa. Entonces, la cara externa de la membrana nuclear es rugosa por los polisomas y la cara interna es lisa, ¿no? Están separadas por aproximadamente, ¿no? 15, lo que son 15 nanómetros, ¿no? Aquí vemos en la imagen, esta imagen es un núcleo. Aquí se ve su envoltura nuclear, que son las dos membranas, ¿no? Y los puntitos que se ven son los polisomas. Bien, continuamos con lo que es el núcleo de la célula. Ahí está la capa, que es la capa de la membrana nuclear. Tiene una membrana externa con polisoma, una interna de aspecto liso, ¿no? Bien, estas membranas hacen, ¿no? Que el núcleo quede protegido, porque el núcleo es la parte central, ¿no? De la célula, porque ahí guarda lo que es el ADN, ¿no? El material genético de la célula. Entonces, este núcleo está muy protegido con una doble membrana. Bien, como les expliqué también, el núcleo también tiene unos poros nucleares, es decir, la membrana tiene unos poros nucleares que son, ¿no? Como unos orificios, ¿no? Aquí vemos en la imagen el núcleo de color amarillo, la membrana, los puntitos estos, ¿no? Que se ven de color más rosado son los polisomas. Y también se ven los orificios que son los poros nucleares, ¿no? Estos observados más con un microscopio dicen, ¿no? Que tienen una forma de flor que tiene los pétalos constituida por 8 secciones, ¿no? Esto se ve más microscópicamente, ¿no? Bien, estos orificios funcionan, ¿no? Es como un diafragma que se abren o se cierran, ¿no? Esto le permite, ¿no? Al núcleo recibir la información que viene, ¿no? A través de las organelas, de las demás organelas como mitocondrias, ribosomas, aparato de Golgi, también lo que está disperso en el citosol, ¿no? Le permite tener contacto con el exterior, es decir, con las demás organelas, con todo lo que hay dentro de la célula, ¿no? Para que el núcleo no se aísle, es decir, por su doble membrana. Por eso es que tiene sus poros nucleares, ¿no? Dice, funcionan como un diafragma, pueden abrirse o cerrarse, regulando, ¿no? El paso de moléculas. Y estos poros están interconectados por fibras delgadas. Bien, aquí dice acción de los poros nucleares. ¿Cuál es la función?
Como les expliqué, ingresan los componentes necesarios para la reproducción del ADN, ¿no? La duplicación, perdón. Es decir, todo lo que necesita el núcleo para que se duplique el ADN cuando quiera haber una replicación celular, entra, ¿no? A través de los poros nucleares, que son como unos orificios, ¿no? También dicen, ingresan los elementos para la síntesis del ARN. Con síntesis de ARN nos referimos a lo que es la formación, ¿no? Del ARN. Bien, también en el núcleo se forma el ARN. Entonces, este ARN sale, ¿no? A lo que es el citoplasma a través de los poros nucleares. Bien. Ahora, ya hablamos de todo lo que es lo que recubre al núcleo, ¿no? La membrana, la externa con polisomas y la interna que es completamente lisa. También hay los poros nucleares que permiten que el núcleo tenga conexión y reciba sustancias, ¿no? De lo que es el exterior. Ahora vamos a hablar un poco más de lo que hay dentro del núcleo. Ya hablamos de todo lo que hay alrededor. Ahora, lo que hay dentro del núcleo. Ustedes ven esta imagen, ¿no? Que es como unos hilos que se ven acá, que esto llegaría a ser la cromatina. Ahora, ¿por qué está formada la cromatina? Que son estos hilos que se ven como si estuvieran enredados, ¿no? Dentro del núcleo. Bien, la cromatina está formada, ¿no? Por lo que es ADN, proteína y todas estas estructuras se llaman nucleosomas. Ahora lo vamos a ver un poco más a detalle, ¿no? Acá ven la imagen, dice fibra de cromatina y mucho más, más acercado. Aquí se ven como unas bolitas, ¿no? Enredadas a través de un hilo. Ahora vamos a hablar acerca de eso. La cromatina, más de cerca, más microscópicamente, está formada por histonas. La cromatina son proteínas, ¿no? Y las principales son histonas. Es decir, todas estas bolitas que ven acá son las histonas y hay de 5 tipos, que son H1, H2A, H2B, H3 y H4. Ahora, ¿qué es esto que enrieda alrededor de, que está enredando, que está enredándose alrededor de las histonas, que son estas bolitas que se ven de colores, ¿no? Que están ahí, ¿no? H2B, H4, H1, H3. Bien, alrededor ustedes ven como una cintilla, como un hilo que se está enredando alrededor de estas histonas. Se llama lo que es el ADN. El ADN es como un hilo, ustedes véanlo así, un hilo súper largo que tiene que enrollarse en algún lado. Entonces se enrolla en lo que son las proteínas de cromatina llamadas histonas. Y todo este nudito que se forma entre la histona y alrededor enrollado lo que se ve el ADN, se llama, ¿no? Lo que es el nucleosoma. Entonces, explicándoles nuevamente, las bolitas de colores que se ven son histonas, hay de 5 tipos. Lo que se enrieda alrededor de estas bolitas de histonas son el ADN, ¿no? Y junto, ¿no? Se hace como un nudito, ustedes lo ven acá, se llama nucleosoma. Entonces, todo esto que se ve aquí, este hilo, son fibras de cromatina, ¿no? ¿Y de qué está compuesta la cromatina? De ADN, proteínas, que son las histonas, ¿no? Enredadas en el ADN. Continuemos. Ahora los nucleosomas y organización del ADN. Los nucleosomas se forman, ¿no? Por el enrollamiento del ADN alrededor de las histonas.
ya les expliqué, cada nudito de histonas con ADN enrollado alrededor de ella se forma lo que es el nucleosoma, es decir, esta bolita, este nudito se llama nucleosoma. Dice, son pequeñas granulaciones o nudos, ¿no? Ahora, estos nucleosomas, como vemos acá en la imagen, eh, primero el ADN, que es como un hilo, se enrieda alrededor de las bolitas, que son las histonas. Entonces, cada nudito se llama nucleosoma. Estos nuditos de nucleosoma se compactan mucho más, es decir, se juntan más y se forma lo que es la cromatina. Y esta cromatina se va, ¿no? Plegando mucho más cuando la célula quiere dividirse, ¿no? Replicarse. Y esto le da el origen al cromosoma, que es cromatina muy pegada, ¿no? Muy compactada. Entonces, la organización de ADN, histonas y nucleosomas da lugar a cromosomas. Cuando la célula entra en lo que es el proceso de reproducción, todo este proceso, todos estos pasos desde ADN que se enrolla en las histonas, luego nucleosoma, luego cromatina, hasta cromosoma, ocurre dentro del núcleo celular, dentro del núcleo, no olvidarse. Acá vemos, ¿no? Una imagen desde el ADN, luego se enrolla en los nucleosomas, eh, perdón, luego se enrolla en las histonas, se forma el nucleosoma, se compacta más, se hace la fibra de cromatina y se compacta mucho más, se forma lo que es eh, el cromosoma. Acá vemos otra imagen desde ADN, el ADN se enrolla en las histonas, se forman los espirales, que es la cromatina. Luego esta cromatina se compacta, aquí la ven súper enredada, ¿no? Súper junta, ¿no? Y se forma lo que es el cromosoma y todo esto ocurre eh, dentro del núcleo celular, ¿no? Bien, ahora, espero haya quedado claro toda esta parte, ¿no? Porque vamos a continuar. Ahora ya sabemos, ¿no? Lo que es un cromosoma, cómo se forma el cromosoma desde ADN, lo que le expliqué, ¿no? Se enrolla, ¿no? En las histonas, luego se plega, se hace cromatina y luego se junta mucho más y da la forma, ¿no? De lo que es una X, ¿no? Una letra X. Es cromosoma, em, el cromosoma, ¿no? Que se forma, todo esto ocurre en el núcleo. Acá como ven la imagen, ¿no? Bien, ahora continuemos. Bueno, ¿no? En tiempos recientes, recién se ha podido conocer, ¿no? Lo que es bien, cómo son los cromosomas, ¿no? Su forma y su estructura, ¿no? A qué todo el conocimiento que se tiene de los cromosomas, a qué fue gracias a qué. Fue gracias, ¿no? A los microscopios más modernos, ¿no? Y a nuevas tecnologías, ¿no? Moleculares. Bien, antes, ¿no? Los científicos no podían ver bien lo que son los cromosomas, porque los instrumentos eran limitados. Es decir, antes, ¿no? Era como tratar de ver una hormiga, ¿no? Desde muy lejos sin usar lentes, ¿no? Y ahora es como usar una lupa muy potente, ¿no? Esto es gracias a las tecnologías moleculares ya más modernas, como es el microscopio. Todas estas tecnologías permiten observar, ¿no? Lo que es un cromosoma y estudiar, ¿no? Por eso dice que es un conocimiento o es un descubrimiento técnicamente más reciente, ¿no? Bien, ¿cuándo podemos observar
los cromosomas. ¿Cuándo es que se puede ver? Porque el ADN es muy delgado, es un hilo súper fino, que verlo con el microscopio es mucho más difícil. Entonces, la forma en que nosotros podemos observar lo que es el ADN plegado, ¿no? Enrollado en las histonas, formado cromatina y luego cromosoma, es la forma en la que nosotros podemos observar el ADN, ¿no? Como cromosoma. Es decir, solo se pueden ver claramente cuando la célula se está dividiendo. Como les expliqué, el cromosoma se forma solo cuando la célula quiere dividirse. Esto ocurre, ¿no? Durante la mitosis, que es cuando una célula se divide para formar dos iguales. Es decir, nuestro cuerpo todo el tiempo, ¿no? Está en mitosis. Ustedes ahora que están atendiendo la clase, tienen células dentro de su organismo que están haciendo mitosis, están dividiéndose. Y también se observa durante la meiosis, cuando se forman los óvulos y los espermatozoides. Este proceso de meiosis ocurre, ¿no? Cuando va a haber la división sexual de la célula. Esto más es reproductivo, ¿no? Ya. Ahora, cuando una célula no se está dividiendo, los cromosomas están desenrollados, es decir, que están dispersos, ¿no? Dentro del núcleo. No se pueden ver ni con colorantes especiales, ¿no? Aquí ven, cuando una célula, cuando la célula no se está dividiendo, los cromosomas están desenrollados, es decir, están así, como cromatina. Está como el hilo todo disperso, ¿no? Todo enredado dentro de lo que es el núcleo. Y eh, se hace un cromosoma solo cuando la célula se va a dividir, ¿no? Ya sea por meiosis o ya sea por mitosis. ¿Bien? Ahora, el ADN, ¿no? Es eh, como un enrollado, ¿no? Que se ve claro, pero estirado parece invisible, ¿no? Cuando está enrollado y se forma lo que es el cromosoma, se ve claro, pero cuando está estirado, como vieron en la imagen, es invisible, casi muy difícil de observar en microscopio. Por eso dice que solo lo podemos ver cuando está en forma de cromosoma, ¿no? Bien, continuemos. Ahora la estructura, ¿no? ¿Cómo es la estructura del cromosoma durante la reproducción celular? Vamos a ver un poco esto, ¿no? Cuando los cromosomas se estudian durante la división celular, se ven como estructuras dobles, ¿no? Es decir, cada cromosoma está formado por dos partes iguales llamadas cromátidas hermanas. ¿Cuáles son las cromátidas hermanas? En esta imagen que ustedes ven acá, que es un cromosoma, tiene así como una forma de una X, ¿no? Una letra X. Cada cromátide es como cada rayita, ¿no? Cada manito. Una cromátide, esta rayita, y la otra cromátide, la rayita de al lado. Es decir, dos cromátidas hermanas, dos rayitas. ¿Y qué es lo que le da, no, la forma característica de una X, que es la unión, ¿no? Como en la parte del medio, es el centrómero. Entonces, están unidas las dos cromátides hermanas por un centrómero. Es como decir que las aprieta en el medio para que no se separen, ¿no? Y esto es lo que le da la forma de una X, ¿no? Una letra X. Entonces, el cromosoma está unido por dos partes iguales. El cromosoma está formado por dos partes iguales, que son las cromátides hermanas, y unidas por una zona que se llama centrómero, la zona del medio, ¿no?
es llamada centrómero. Bien, este centrómero no es como un botón que mantiene juntas a las dos cromátides, ¿no? Las mantiene juntas. Bien, espero que haya quedado claro todo lo que son las partes, ¿no? De lo que es, ¿no? El cromosoma. Ahora vamos a hablar de lo que son las células haploides y diploides. Ustedes ven acá en la imagen, es así un cromosoma, ¿no? Son las dos cromátides hermanas unidas por el centrómero, pero aquí están, ¿no? Están como separadas, están sin un centrómero que las esté uniendo, ¿no? Entonces, estas son dos cromátides hermanas. Estas dos que ven acá, las dos rosadas, un cromosoma, estas dos lilas, otro cromosoma, y las amarillas, otro cromosoma. Bien. Ahora, células diploides y haploides. Vamos a comenzar hablando de lo que son las células diploides. ¿Qué son las células diploides? Son, ¿no?, las que tienen dos huevos completos de cromosomas, es decir, las células del cuerpo, la piel, la sangre, los músculos, todo esto, ¿no? Bien. Entonces, las células diploides significa, el concepto es dos juegos de cromosomas. Acá vemos en la imagen células diploides, es el par, ¿no?, de cromosomas, las dos cromátides hermanas unidas por un centrómero. Entonces, ese es un cromosoma, ¿no? Células diploides, dos cromátides hermanas. Es el parcito, ¿no?, de ambas unidas por el centrómero, es decir, una X. Esto significa diploide, ¿no? Bien, estas células diploides son, ¿no? Em, una viene del cromosoma de la mamá y el otro viene del cromosoma de papá. Entonces, células diploides, un cromosoma de la madre y el otro eh, un cromosoma del padre, ¿no? Esto forma lo que es el par, ¿no? El cromosoma. A esto nos referimos con células diploides de dos. Ahora, ¿dónde encontramos las células diploides? Ya les dije, en el pie, en la piel, perdón, en la sangre, en los huesos, en el cerebro, en músculos, en todo nuestro cuerpo, ¿no?, está conformado por células diploides. Es decir, son las células que nos mantienen vivos, ¿no? Bien, tienen que entender que estas células, bueno, estas células de cromosomas eh, vienen, ¿no? Un par de la madre y otro par del padre y así se juntan, ¿no? Ahora, vamos a hablar de lo que son células haploides. ¿Qué es una célula haploide? Esto hace referencia a tener un solo juego de cromosomas. Haplo significa uno. Entonces, una célula haploide solo tiene uno de cada par. Es decir, uno solo tiene uno de cada par, es decir, que no tiene una pareja. Acá, como ven, ¿no?, las células haploides son dos, uno del padre, uno de la madre, ¿no? Y de esto nosotros estamos conformados, ¿no? Todos nuestros cromosomas están conformados de células diploides, ¿no?, del cuerpo. Ahora, las células haploides es simplemente un solo juego de cromosomas.
Es decir, haplo significa uno, ¿no? Ahora, ¿dónde encontramos estas células haploides? Que es la gran diferencia con las diploides, ¿no? Estas células haploides solo se encuentran en eh, espermatozoides y en el óvulo de espermatozoide en el hombre y en el óvulo de las mujeres, ¿no? Femenino y masculino. Por eso es que se dice, ¿no? Que estas células haploides son más que todo para la fecundación, ¿no? Para todo lo que es reproductivo. Dicen, ¿no? Las células haploides se encuentran en el espermatozoide y en el óvulo, contienen una sola serie de cromosomas, tienen la mitad de cromosomas que las células somáticas o las diploides, ¿no? Son a la mitad. Ahora, cuando ocurre la fecundación, cuando se juntan, ¿no? El óvulo y el espermatozoide, el espermatozoide tiene lo que es simplemente células haploides. Cuando el espermatozoide llega al óvulo y ocurre la fecundación, ambas series cromosómicas, tanto de la mujer como del hombre, eh, el espermatozoide haploide con células haploides del hombre y el óvulo de la mujer con células haploides también de la mujer, se unen, se establece lo que es el número diploide. Recién se juntan ambas, ¿no? Y se hacen células diploides para crear nueva vida. Entonces, eh, una célula haploide tiene 23 cromosomas, ¿no? Tanto de la mujer como el hombre. Ahora, ¿por qué no todas las células son haploides, no? Esa es la gran pregunta para que entiendan mejor. Bueno, no todas las células del cuerpo son haploides porque el cuerpo no funcionaría de manera correcta, ¿no? Y si todas fueran diploides en la reproducción, es decir, si mis células del óvulo y las células del espermatozoide del hombre y las células del óvulo de la mujer fueran diploides, el bebé tendría de más cromosomas. Y ahí viene lo que son las anomalías cromosómicas, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces tiene que haber un equilibrio. Mitad de la mamá, mitad del papá. Células haploides de la madre, del óvulo, y células haploides del espermatozoide del hombre, ¿no? Del papá. Entonces se juntan y forman lo que es una diploide. Bien. Cuando estas células se unen, ocurre, ¿no? Lo que es la fecundación, ya les expliqué, el espermatozoide con sus 23 células haploides, el óvulo con sus 23, y unidas ocurre la fecundación, que es sumado 46, ¿no? Que ya sería a lo que es el feto o el bebé, ¿no? Con 46 eh, células, ¿no? Ya diploides. Así es que se mantiene el número correcto, ¿no? De lo que son los cromosomas. Bien. Entonces, no olvidarse, diploide doble y haploide, que es la mitad. Entonces, la mitad igual a lo que es la reproducción. Las haploides, tienen que asociarlas así. Las haploides están a la mitad y simplemente se usan para lo que es la reproducción óvulo y espermatozoide. Y diploide doble, que están en todo el cuerpo, ¿no? Ya ven acá esta imagen, célula haploide, óvulo espermatozoide 23 y 23. Y diploide, que es doble, ¿no? Que estas forman parte de lo que es ya el cuerpo en general, que es el cigoto, ¿no? Cuando ya el óvulo fecundó al espermatozoide, ya ambas, 23 y 23,
forman el cigoto o el bebé, ¿no? Y de esto se conforma todo nuestro cuerpo, de células diploides. Acá tenemos otro concepto. Te dice células diploides 2N. Son células que poseen y tienen el número completo del cromosoma, ¿no? De la especie, y dicho número representado con 2N. Es el par, ¿no? El cromosoma de mamá y el otro de papá. Entonces, di 2, ¿no? Estas las encontramos en piel, en sangre, en músculo, en los huesos, en el cerebro, en todas las partes de nuestro cuerpo conformadas por células es diploide, ¿no? Todo esto ocurre en el núcleo, ¿no? Nuestro núcleo celular guarda lo que es, ¿no? Eh, el cromosoma diploide, ¿no? Ahora, las células haploides, aquí dice, son las células que solo contienen la mitad, ¿no? No tienen pares, es solo uno de cada tipo, ¿no? Esto lo encontramos únicamente en el óvulo y en el espermatozoide. No confundirse con una diploide. Espero que haya quedado claro eso. Bien, continuemos. Una vez comprendido, ¿no?, lo que es una célula diploide y una célula haploide, vamos a hablar de lo que es el cariotipo. Bien, ¿qué es el cariotipo? ¿A qué nos referimos cuando decimos cariotipo? Bien, es el conjunto, ¿no? Un cariotipo es el conjunto de todos los cromosomas de una persona o de un organismo, es decir, todo este conjunto de 22 cromosomas más el que decide el género XY o XX forma parte del cariotipo. Es decir, el tamaño, la forma, el número de cromosomas, el tamaño, si ustedes acá ven los cromosomas, vistos en microscopio, no todos tienen, ¿no?, la misma forma de una X bien simétrica, no bien perfecta. Hay algunos que son así, un poco más pequeños, más grandes, más de un ladito, más de otro lado. Es así, ¿no?, como se ven verdaderamente los cromosomas, pero todos son diploides, ¿no? Y todo, ¿no? El conjunto de todos estos cromosomas forma el cariotipo, ¿no? Que son todos los cromosomas de una persona, ¿no? O de un organismo. Ahora, ¿para qué sirve, ¿no?, lo que es el cariotipo? Bueno, el cariotipo sirve, ¿no?, para ver cuántos cromosomas tiene una persona, para ver si están normales los cromosomas, si no hay alguna anomalía, ¿no? Porque en un caso, ¿no? Por ejemplo, en este cromosoma número 1, el par de cromosomas, si le llegaría a faltar una pequeña parte, una partecita de sus patitas, una partecita de- del cromosoma, una partecita de arriba, una de abajo, ya hay, ¿no?, lo que es una anomalía, ¿no? Em, genética, ¿no? Porque es una falla en el cromosoma. Los cromosomas tienen que estar ambos perfectos, completos, ¿no? Cada par. De ahí vamos a ir hablando qué es lo que pasa, ¿no? Cuando a un cromosoma le falta una patita, viene lo que es la trisomía 21, que es el Down, el síndrome de Edward, un montón de síndromes que son, ¿no?, cromosomales que vienen, ¿no?, por la falla, ¿no?, de lo que es algún cromosoma. Bien, entonces para esto sirve, ¿no?, lo que es el cariotipo, para observar cuántos cromosomas tiene una persona, para ver si están normales los cromosomas. También sirve, ¿no?, claramente para detectar lo que son las enfermedades genéticas y también, muy importante, para saber el sexo biológico, ¿no? Entonces, el cariotipo en el ser humano. En los humanos, ¿no?, el cariotipo normal es de 46
cromosomas, ¿no? Es decir, 23 pares. De ellos, 22 pares son autosomas y un par es el sexual, ¿no? El que decide si es XX o XY, ¿no? XX sería una mujer con 46 y acá vemos que en esta imagen es XY, entonces sería los cromosomas de alguien eh, masculino, ¿no? Porque es hombre, 46 cromosomas. Y el último es una XY, que esto es el masculino, ¿no? Entonces, no olvidarse 22 pares que son autosomas y un par sexual que decide lo que es el, el género, ¿no? XX o XY. Aquí vemos mejor cromosomas humanos. En el ser humano existen 22 pares de autosomas que son idénticos, ¿no? Uno, 2, 3, ahí están todos hasta el 22. Y el último, que es el sexual, que decide el género XY, perdón, XX en la mujer y XY en el hombre. Aquí ven cariotipo. Toda la familia denominamos un cariotipo, ¿no? Aquí vemos XX sería femenino y XY un cariotipo hombre, ¿no? Masculino. Bien. Ahora continuamos con lo que es el nucleolo. Bien, ahora vamos más adentro, ¿no? Del núcleo. También tiene su nucleolo, ¿no? Bien, ¿dónde está? Dice, ¿no? El nucleolo es un cuerpo, ¿no? Esférico que se encuentra en el interior del núcleo. Puede ser único o estar acompañado de varios nucleolos. Es decir, puede ser único o pueden haber más, ¿no? De un nucleolo dentro del núcleo, ¿no? Bien, entonces imaginemos que la célula es una casa, ¿no? El núcleo es una habitación que es la parte central, ¿no? Y ahora el nucleolo, que es la bolita dentro del núcleo, sería em, una habitación, ¿no? Una bolita dentro del núcleo, ¿no? Una habitación. Bien. Como dice, ¿no? El nucleolo es una estructura redonda o esférica que está dentro del núcleo de la célula. ¿Qué encontramos dentro del nucleolo? Dentro del nucleolo hay filamentos, ¿no? Con estructuras plumosas, ¿no? De cromatina. Esto significa que el nucleolo está lleno de lo que son fibras muy finas, ¿no? De cromatina. Es decir, ya les expliqué, la cromatina es el ADN más las proteínas, ¿no? Todas enredadas, es decir, todas dispersas, ¿no? Es como un hilo disperso, ¿no? Todo esto se encuentra dentro de lo que es el nucleolo, ¿no? Es decir, dentro del nucleolo se encuentran, ¿no? Los hilos enredados como un ovillo, ¿no? De una lana, todo enredado, que es la cromatina. Esto lo encontramos dentro, ¿no? De lo que es el nucleolo. Ahora,
También dice, ¿no? Que el nucleolo está, ¿no? En relación con lo que es el ARN ribosomal. Bien, el nucleolo está relacionado, ¿no? Con lo que es la producción de el ARN ribosomal. Ahora, ¿a qué nos referimos con ARN ribosomal? Es un tipo, ¿no? Especial de ARN que sirve, ¿no? Para formar lo que son los ribosomas. Y los ribosomas, ¿para qué nos sirven? Para fabricar proteínas. Más adelante tenemos eh, más a profundidad lo que es un ribosoma, ¿no? Pero esto es para que entiendan que también, ¿no? En el nucleolo está, ¿no? Lo que es el ARN ribosomal. Ahora, ¿por qué es importante lo que es el nucleolo? La importancia. El nucleolo no es importante porque las funciones que cumple, ¿no? Producir ribosomas, permite fabricar proteínas, ayuda también al crecimiento celular y permite lo que es la reparación de los tejidos. Entonces, el nucleolo está dentro del núcleo, es redondeado, pueden ser uno o varios nucleolos, tiene la cromatina dispersa, ¿no? Es decir, está lo que es el material genético disperso, ¿no? Enredado dentro como un ovillo, ¿no? De lana. También produce lo que es el ARN ribosomal, fabrica ribosomas y ayuda a fabricar también lo que son las proteínas. Bien, espero haya quedado claro todo acerca de lo que es el nucleolo, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que son los centriolos y los usos. ¿Qué son los centriolos? Comencemos, ¿no? Hablando primero de los centriolos. Bien, aquí, ¿no? El texto dice que, bueno, las células animales y algunos vegetales inferiores, ¿no? Poseen, ¿no? O tienen cerca del nucleolo dos pequeños cuerpos cilíndricos llamados centriolos. Entonces, cerca de lo que es el núcleo, perdón, acá vemos el núcleo en el centro de la célula. Aquí vemos el núcleo redondeado o ovalado. Al ladito tenemos del núcleo los centriolos. Ahí los ven de color rojito. Tenemos el centriolo. Están a los lados del núcleo. A los lados, en ambos lados del núcleo, tenemos, ¿no? Lo que son los centriolos. Acá dice, ¿no? Se tiñen intensamente, desempeñan un papel importantísimo en lo que es la división celular. Es importante que comprendan, ¿no? Dónde se encuentran los centriolos y em, cuál es su importancia, ¿no? Y cómo están formados, porque luego ellos cumplen un papel muy importante en lo que es la mitosis y la meiosis, que lo vamos a ver igual después de este punto, ¿no? Bien, entonces los centriolos son muy pequeños, tienen una forma de cilindro, ¿no? Están cerca del núcleo y se tiñen de una forma oscura en el microscopio. Normalmente hay dos juntos, ¿no? Formando lo que es el centrosoma aquí. mm, En esta imagen es donde se ve a la perfección el núcleo y al lado están los centriolos, ¿no? Estos centriolos dan, ¿no? Eh, o tienen una forma, ¿no? De dos tubitos, ¿no? Pequeños con orificios, ¿no?
Esto es lo que son los centriolos, ¿no? Dos tubitos, como si fueran dos tubitos, que están al lado de lo que es el núcleo. Aquí vemos un poco de lo que es la estructura, ¿no? Cómo está formado el centriolo. Bien, los centriolos, como son una organela, ¿no? Celular, se observan mediante un microscopio electrónico, ¿no? Bueno, mediante el microscopio se ve, ¿no? Que el centriolo es un cilindro hueco, ¿no? Formado por microtúbulos, es decir, estos túbulos que ven es un cilindro y está formado por muchas uniones de microtúbulos que vienen de tres, ¿no? Vienen parejitas de tres microtúbulos unidos formando lo que es el centriolo, ¿no? Que es como un cilindro. Entonces, cada centriolo es un cilindro hueco, ¿no? Formado por lo que son microtúbulos. Tienen 9 grupos, ustedes lo pueden contar. Son 9 grupos de microtúbulos y cada grupo tiene 3 túbulos, como lo ven ahí, ¿no? Tripletes de microtúbulos y están dispuestos en un círculo, ¿no? Así le dan lo que es la forma de un cilindro hueco al centriolo. Entonces, su estructura es denominada 9 por 3, ¿no? 3 túbulos en cada grupo y 9 grupos, ¿no? Dispuestos en un círculo. Por eso dice, con 3 túbulos por grupo, 9 por 3, para que los recuerden mejor, ¿no? Entonces, los dos centriolos, ¿dónde están? Se disponen con sus ejes longitudinales perpendiculares entre sí, es decir, ambos están al lado, ¿no? De lo que es, en cada lado de lo que es el núcleo. Bien. Ahora dice comportamiento de lo que es el centriolo durante la división celular. Como les dije, ¿no? Los centriolos juegan un papel muy importante en lo que es la división celular. Cuando empieza, ¿no? La división celular, cuando una célula ya se quiere dividir, los centriolos se separan. Es decir, aquí ven un centriolo, se están separando, ¿no? Los túbulos se están separando. Aquí donde dice cuerpo basal es un centriolo como estirándose, ¿no? Los centriolos se separan y ¿qué hacen? Se van a los polos opuestos, es decir, cada uno va a un extremo de lo que es la célula. Migran hacia los polos opuestos de la célula. Bien, aquí vemos, ¿no? Em, los centriolos que se separan como dos imanes, ¿no? En la imagen de aquí abajo, dos imanes que se alejan, ¿no? Y de cada centriolo salen, ¿no? Lo que son muchos filamentos, como muchos hilitos, ¿no? Al estirarse los centriolos salen, ¿no? Como muchos hilitos, ahí ustedes ven, esto se llama lo que es el áster. Son fibras, ¿no? Que ayudan a organizar lo que es el uso. Ahora vamos a explicar qué es el uso. Bien, el uso, ¿no? Se ve aquí como rayos de sol, ¿no? Que van saliendo del centro. Este uso se forma, ¿no? Entre los centriolos y está hecho, ¿no? De lo que es filamentos de proteínas parecidos bueno, muy parecidos, ¿no? A lo que es la actina y la miosina, ¿no? Es decir, se pueden lo que es estirar, ¿no? Como unos hilitos. Dice, no son fibras que pueden estirarse y moverse, ¿no? Como ligas elásticas. Ustedes lo tienen que ver así. Ahora, formas del uso.
Bueno, el uso, ¿no? Aquí dice que tiene forma de dos conos unidos por lo que es la base, o sea, delgado en los polos y ancho de lo que es en el centro, ¿no? Ahora, ubicación de las fibras del uso. Las fibras del uso van al centro, ¿no? De los polos y se unen a lo que son los cromosomas, es decir, se unen a lo que son los cromosomas. Más adelante lo vamos a explicar un poco mejor, cómo es que los cromosomas llegan hasta ese lugar, ¿no? Se unen a lo que son los cromosomas y los jalan hacia cada lado. ¿Cuál es la función? Es separar correctamente los cromosomas. Son como sogas, ¿no? Que jalan eh, hacia cada lado, ¿no? Hacia lados opuestos y alinean lo que son los cromosomas. Entonces, los centriolos son cilindros cerca de el núcleo, ¿no? Hay dos centriolos, se separan en lo que es la división celular, forman los ásteres y organizan lo que es el uso, ¿no? Y el uso separa lo que son los cromosomas y garantiza, ¿no? Las células hijas normales, la correcta división celular. Acá tenemos, dice, características del uso. Dice, el uso está compuesto por filamentos proteicos con propiedades similares a lo que son la actina y la miosina, ¿no? Ahora, la composición del uso son dos conos unidos por la base, aquí lo vemos, y estrechados en los polos cerca de lo que son los centriolos, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a otro punto que es el ciclo celular. Ahora aquí vamos a explicar un poco mejor, ¿no? Acerca de lo que es la división celular, cómo se organiza lo que es el cromosoma, ¿no? Para comenzar a dividirse, cómo es una célula, ¿no? ¿Cuál eh, qué es lo que hace una célula cuando ya comienza a dividirse? Bien, comencemos definiendo, ¿no? ¿Qué es ciclo celular? Bien, el ciclo celular no es la duplicación de todo, ¿no? Lo que tiene la célula y luego su división en dos células hijas. Ustedes como ven, todo esto, ¿no? Es el ciclo celular. La célula comienza primero duplicándose, ¿no? En todo, se empieza a duplicar en dos porque dice, me voy a dividir, entonces replico, ¿no? Y luego comienza lo que es la fase de la mitosis, es la división en una célula hija. Primero se replica dentro y luego empieza a dividirse. Todo esto, todos estos pasos, ¿no? Comprende lo que es el ciclo celular. Bien, aquí dice, ¿no? Ciclo celular comprende la duplicación de todos los constituyentes de la célula, seguida con su división en dos células hijas. Ahora, inicio del ciclo celular, es decir, nacimiento de una célula. Bien, ¿no? Una célula nace cuando su estructura se divide, su estructura parental se divide. Esto quiere decir, ¿no? Cuando una célula nueva aparece,
Una célula nueva aparece cuando otra se divide. No nacen solas, ¿no? Es decir, una célula no aparece de la nada, ¿no? Es decir, siempre vienen de otra célula. Una célula tiene que hacer su ciclo de replicación y de división celular para que aparezca otra célula hija. Bien. Ahora hablemos un poco de lo que es crecimiento y división celular. Bien, después de nacer, ¿no? Em, la célula crece, la célula funciona, la célula se prepara y luego la célula se divide, ¿no? Entonces producen dos células hijas, ¿no? Y luego estas células hijas vuelven a repetir otra vez este mismo ciclo celular. Nacer, crecer, eh, se repara, se prepara, se divide y otra vez se vuelve a dividir. Así ocurre, ¿no? Lo que es la división celular, el ciclo. Esto no es un proceso continuo que hacen las células todo el tiempo. Ahora, aquí dice, ¿no? Variabilidad en la duplicación celular. Entonces, ¿no? Lo que quiere dar a entender esto es que la duplicación no es perfecta. Es decir, los procesos duplicados no son exactos. Las células hijas no son siempre 100% iguales en tamaño, pueden variar un poco. Es decir, que tienen alguna que otra variaciones, ¿no? No son idénticas. Dicen, en los procesos de duplicación y reducción a la mitad en una población celular son aproximados, ¿no? Es decir, no son estrictamente exactos. Dicen, ¿no? Como un ejemplo, el volumen de las células del tejido conectivo próximas a dividirse puede variar hasta un 12% respecto al volumen medio, ¿no? Entonces, algunas células pueden ser más grandes, otras más pequeñas, pero esto sigue siendo normal, ¿no? Ahora, el tamaño de la célula es limitado, ¿no? Una célula no puede crecer, es decir, sin límite, porque también no tiene su nombre, ¿no? Cuando una célula crece sin un límite, forma, ¿no? Lo que son masas y luego esto se forman tumores, ¿no? Pero esto eh, ocurre ya después. Por eso cada célula tiene un tamaño limitado hasta el cual ella debe crecer. Una célula no puede crecer sin límite, tiene su tamaño máximo, ¿no? Entonces, entonces espero que haya quedado claro esto, todo lo que es el crecimiento eh, y lo que es la división celular y lo que es el ciclo celular, ¿no? El ciclo celular es un proceso por el cual una célula crece y se duplica, ¿no? Y se divide para formar una célula hija, ¿no? Ese es el concepto de el ciclo celular. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la mitosis. Vamos a hablar de la división, ¿no? Celular. Bien, la mitosis, ¿no? Dice, es el proceso mediante el cual una célula se divide para formar dos células hijas iguales a la célula original.
Es decir, ustedes aquí dicen, ¿no? Iguales, porque en su gran mayoría son similares, pero nunca son una réplica exacta, como lo vimos en la diapositiva anterior, pero por lo general sí, no tienen mucha similitud, las células hijas. Bien, cuando una célula se divide, las dos nuevas células reciben exactamente el mismo número, el mismo tipo y la misma información genética. Esto no varía, ¿no? La misma información genética. Ahora, ¿qué pasa si falla, no? ¿Qué pasa si hay alguna falla en lo que es la división celular? La falla ocurre, ¿no? Cuando las células reciben más o menos cromosomas, ¿no? Ustedes ya vieron que la agrupación y los cromosomas tienen que ser perfectos. No puede haber una falla ni siquiera en una patita de un cromosoma. No puede haber ninguna falla. Tienen que ser completos y perfectos los cromosomas. Si una célula no recibe más o menos cromosomas, al duplicarse pueden funcionar mal y causan, ¿no? Lo que son las enfermedades. Bien, aquí dice la regularidad de la división celular garantiza, ¿qué garantiza? Que una célula hija reciba lo que es el mismo número y tipo de cromosomas de que la célula progenitora. No puede haber ni una falla en esa parte. Alteraciones en este proceso pueden originar lo que son las anomalías cromosómicas. En muchos casos no son incompatibles con la vida. Bien, más adelante vamos a ver lo que son un poco más de las anomalías cromosómicas, ¿no? Que también es muy interesante todo esto. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la duplicación cromosómica, continuando, ¿no? Bien, antes de la mitosis ocurre, la mitosis es la división celular, ¿no? Que ocurre antes de la mitosis, ocurre lo que es una fase S. Ustedes van a ver acá, en este ciclo celular, estamos hablando de todo lo que es el ciclo celular. Antes de que ocurra esta mitosis que ven acá en la imagen, división celular, ocurre lo que es la interfase o la fase S. En esta fase, em, cada cromosoma se copia, es decir, ahí hay lo que es la replicación del cromosoma. En esta fase, cada cromosoma se copia y dice, no, no se parte en dos el cromosoma, sino que se hace una copia idéntica y quedan juntos y forman lo que son las cromátides hermanas. Ahí es donde se eh, duplica, ¿no? El cromosoma perfecto, ¿no? En forma de X con sus dos cromátides hermanas em, sostenidas en el medio por un centrómero. Entonces, en esta fase S, los cromosomas replican, comienzan a replicarse. Aquí dice, cada cromosoma origina, ¿no? Lo que es una réplica exacta de sí mismo. El cromosoma original permanece intacto y da lugar a una cromátide hermana idéntica. Ambas cromátides están tan unidas que no se distinguen, ¿no? Entonces, por eso es que tiene la forma de X, ¿no? Porque están bien unidas por lo que es el centrómero, que es la parte del medio, ¿no? Bien, como les dije, ¿no? En humanos tenemos lo que son 46 cromosomas y ahí es donde se duplican a 92 cromátides, ¿no? Pero siguen unidas.
Ahora, distribución cromosómica. Bien, existe, ¿no?, un mecanismo especial que es el uso mitótico, como ya les expliqué, que son los usos, que son como unos hilos, ¿no? Esto asegura, ¿no?, que cada célula reciba sus 46 cromosomas y que no haya ninguna falla. Por eso es muy importante, ¿no?, el uso mitótico, y a los lados vemos, ¿no?, que están estirados y están organizando lo que son los cromosomas, ¿no? Es decir, que no se reparten al azar. Dice, ¿no? Los 46 cromosomas se duplican a 92 cromátides y al final la división, al finalizar lo que es esta división, los 46 cromosomas van a una célula hija y 46 cromosomas van a la otra, ¿no? Es un mecanismo complejo, ¿no?, que asegura lo que es una distribución equitativa. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la mitosis y la citocinesis. ¿A qué nos referimos cuando decimos mitosis y citocinesis? Bien, aquí no hace una diferencia entre dos cosas, ¿no? La mitosis y la citocinesis. La mitosis es la división del núcleo, es la división del núcleo celular, la división de la célula, y la citocinesis es la división de lo que es el citoplasma. Acá vemos en la imagen, la citocinosis es la división de lo que es el citoplasma celular. Ahí es cuando la célula eh, se divide en dos, ¿no? Como partir una naranja. Ese sería cuando hacemos el movimiento de partir la naranja, sería el movimiento de la citocinesis, ¿no? Las células se parten en dos, ese proceso de partirse. Y la mitosis es más lo que es división del núcleo, ¿no? En dos núcleos hijos, división ya de lo que es los cromosomas, todo esto. Y la citocinesis es simplemente la división del citoplasma. Ahí ya es el momento en que se originan, ¿no?, dos células hijas. Estos ambos procesos son distintos, ¿no?, aunque están coordinados y organizados. Bien, continuemos. Acá vemos, ¿no? La mitosis es la división, ¿no?, del núcleo en lo que son dos núcleos hijos, ¿no? Y luego tenemos lo que es la citocinesis, que es la división del citoplasma, ¿no? Aquí vemos, es el momento donde se parten dos, ¿no?, la célula, por así decirlo. Entonces, mitosis, división del núcleo en dos núcleos hijos, ¿no? Ahí es cuando se reparten los cromosomas y demás. Y la citocinesis es la división ya de la célula, del citoplasma celular. Eso no confundirlo. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son fases de la mitosis celular. La mitosis, ¿no?, se divide en cuatro fases. Tenemos la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Estas divisiones mitóticas en el núcleo, entre estas divisiones, ¿no?, se encuentran otras fases, como la interfase, ¿no?, que la vamos a ir explicando seguidamente. Pero las cuatro fases de la mitosis: profase, metafase, anafase y telofase. Bien, primero tenemos lo que es la interfase, que viene antes de lo que es la profase, ¿no? Como decía en la anterior diapositiva. ¿A qué nos referimos con lo que es interfase?
Bien, la interfase es un estado, ¿no?, de reposo de la célula. Es como decir, cuando la célula ya comienza, está en reposo y ya empieza a prepararse, ¿no? Dice, ¿no? El estado de reposo solo respecto a la división celular. Es la actividad metabólica del núcleo y puede ser muy intensa, ¿no? Entonces, la interfase es como la preparación que tiene la célula antes, ¿no? De comenzar a hacer mitosis, a dividirse, ¿no? Ahora, vamos a comenzar hablando de lo que es la profase. Bien. La profase, ¿no? O el inicio. Aquí, ¿no? Empieza lo que es la mitosis. ¿Qué ocurre? La cromatina se condensa, la condensación de lo que es la cromatina formando lo que es los cromosomas. Como ya les expliqué, ¿no? La cromatina empieza a plegarse rápidamente, ya se está preparando, ¿no? Empieza a formarse lo que es el cromosoma en forma de una letra X, ¿no? La cromatina que está toda dispersa y toda enrollada, empieza a formarse lo que es lo que es, entonces empieza a formarse lo que es la cromatina, se condensa, es decir, se enrieda y empieza a formar lo que es la letra X, ¿no? El cromosoma, para que ustedes lo entiendan mejor. Entonces, en la profase es condensación de la cromatina. Bien, ahora, bueno, se forman, ¿no? Lo que ya son la cromatina condensada, forma ya lo que es el cromosoma visible, ¿no? Ahora dice, los cromosomas aparecen como una masa compacta. Inicialmente, ¿no? Permiten distinguir, ¿no? Los cronómeros. Cada cromosoma doble está formado por dos cromátidas, es decir, como dos rayitas y unidas en el centro por un centrómero único. Esto le da la forma característica, ¿no? De una X al cromosoma. Ahora, eventos adicionales, los centriolos se dividen y migran, ¿no? A los polos opuestos. Ya ustedes vieron, ¿no? Que los centriolos están a los lados de lo que es eh, la célula, ¿no? El núcleo, perdón. Ahí los centriolos se dividen y está uno en cada lado. Y forman, ¿no? Lo que son los ásteres y el uso mitótico. Es decir, esas rayitas que ven como hilos, ¿no? Alrededor son los ásteres y el uso mitótico. Y los cromosomas se vuelven más cortos y más gruesos. Bien, entonces en la profase la cromatina se enrolla, ¿no? Continúa enrollándose la cromatina y súper enrollándose. Por lo tanto, compactándose cada vez más, ¿no? Para formar lo que es el cromosoma. El cromosoma consiste en dos cromátidas idénticas. Ya les expliqué cómo es las partes, ¿no? Del cromosoma. Ahora el siguiente es la metafase. ¿En qué consiste lo que es la metafase? Bien, en la metafase ya una vez el cromosoma ya está enrollado y súper enrollado, como dice, se alinea, los cromosomas se alinean en el medio. Bien, en esta fase no desaparece ya lo que es la membrana nuclear, va desapareciendo la membrana porque ya la célula está empezando a prepararse para duplicarse, ¿no? Entonces, la metafase es la alineación, ¿no? Desaparece la membrana nuclear y los cromosomas se alinean en el centro, en la metafase.
y forman la placa ecuatorial, ¿no? Esto es la alineación de los cromosomas, es decir, la placa ecuatorial. Dice, metafase, los cromosomas gruesos y enrollados se alinean, ¿no? Lo que es dentro de la célula en la placa de la metafase. Las fibras del uso están unidas a los cromosomas. Estas fibras, al lado tenemos los centriolos, ustedes los ven. Estas fibras, como estos hilitos, ayudan. Como les expliqué, ¿no? Los centriolos se estiran y quedan, ¿no? Como unos hilitos. Esto ayuda a que los cromosomas estén organizados y ordenados. Ayuda a que ni un cromosoma esté desalineado o con un cromosoma tenga, ¿no? Alguna anomalía. Es decir, los ordena y ven que todos los cromosomas estén perfectos, ¿no? Por eso es muy importante, ¿no? Dice, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial del uso. El centrómero se divide y las cromátidas se separan en cromosomas hijos. Esta metafase dura aproximadamente 30 a, bueno, la profase, perdón, dura de 30 a 60 minutos y la metafase 2 minutos a 6 minutos. Es mucho más corta, ¿no? Entonces, en la metafase ya lo que son las cromátidas empiezan a dividirse o se preparan para dividirse, ¿no? Es decir, ustedes saben que el cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas. Aquí ya se preparan para dividirse en dos. Ahora tenemos lo que es la anafase. En la anafase los cromosomas hijos se separan, ¿ya lo ven? En esta se preparan, se alinean y se preparan para dividirse y en la anafase ya empiezan a ser tirados, ¿no? Es decir, los cromosomas se parten en dos, ¿no? Y dice, cada cromátida es tirada para cada lado, ¿no? Una para un lado y la otra para el otro lado. Aquí dice, los cromosomas hijos se separan y migran, ¿no? Hacia los polos opuestos. Esto dura de 3 a 15 minutos. Es decir, las fibras del uso se fijan en lo que es el centrómero. Las fibras del uso nos referimos a estas como hilitos, es decir, se fijan en el centrómero en el medio de cada cromosoma y lo parten en dos. Aplican fuerza de desplazamiento a los cromosomas, ¿no? Y adoptan lo que es ya la forma de B, porque ya están partidos los cromosomas. Y dice con el centrómero orientado hacia el polo, ¿no? Bien. Ahora, entonces, la anafase, las cromátidas de cada cromosoma se separan, es decir, cada patita del cromosoma se separa en dos, ¿no? Son tirados por lo que son los usos, ¿no? Las fibras de los usos y son tirados cada una hacia un polo opuesto, ¿no? Ahora, en la telofase, ¿qué ocurre en lo que es la telofase? En la telofase los cromosomas llegan ya a lo que es a los polos, ¿no? Y se alargan y regresan otra vez al estado de cromatina. En esta fase ya los cromosomas, cada uno migró hacia el lado que le correspondía y empiezan a desenredarse. Empiezan a desenredarse. El hilo comienza a desenredarse. Entonces, se forma lo que es la membrana nuclear de nuevo alrededor de cada núcleo hijo y finaliza lo que es la cariocinesis. Bien, entonces en la telofase los cromosomas están en los polos, ya son más difusos, se forma la membrana nuclear y lo que es el citoplasma se divide y el cromosoma empieza a volver a un estado de cromatina. Bien, por último ya la citocinesis, que bueno, ¿no? Ya la citocinesis es el momento, ¿no?
cuando se forma el surco ecuatorial, ¿no? Es la división de las dos células hijas completas, es la división de lo que es el citoplasma, ¿no? Bien, ahora dice, en células vegetales se forma lo que es una placa celular originada por el retículo endoplasmático, de la cual derivan las paredes celulares. Bien, espero haya quedado claro lo que es la citocinesis. Aquí vemos todo, ¿no? Lo que es la división celular, primero en la interfase, luego la profase, que se empiezan a estirar, ¿no? Los usos, la metafase, se alinean los cromosomas, los usos alinean los cromosomas en la anafase, las cromátidas son separadas por los usos, ¿no? Y se mueven hacia un polo opuesto cada una, y en la telofase los cromosomas ya están, ¿no? Cada uno en, en su núcleo y se empiezan a desenrollar hasta formarse otra vez cromatina, ¿no? Y ya se forma la membrana y el citoplasma empieza a dividirse, ¿no? Y lo que es la división de citoplasma es la citoquinesis, que es la división de dos células hijas. Bien, acá vemos más anafases, lo mismo. Y hasta aquí la clase de hoy. Ya es hora. Espero, ¿no? Que hayan comprendido lo que es todo lo que es la mitosis y la división celular. Estudien para que puedan entenderlo mejor. Y en la siguiente clase vamos a seguir explicando un poquito más, ¿no? Y vamos a hablar de lo que son las demás organelas celulares, porque hoy hablamos de todo lo que es el núcleo, ¿no? Y un poco de división celular. Bien, tengan buen resto del día y estudien. Nos vemos mañana.